A continuación se presenta el desarrollo del taller 2 de la materia de electrónica industrial de la carrera de ingeniería electrónica de la Universidad Distrital. Este taller es la automatización de una industria en donde se procesa material rocoso. Se comienza haciendo o exponiendo la carta de eventos de todo el proceso y posteriormente la simulación. Operación de la cinta transportadora 1. Luego de que las rocas han sido picadas para cumplir el rango de peso requerido, se colocan sobre la cinta transportadora 1 y se da orden de movimiento de la cinta a través del pulsador inicio, y el material es descargado en el depósito de la trituradora, en la que se tiene capacidad de almacenamiento de 200 toneladas del material. Al completar esta capacidad indicada por un sensor de peso, la cinta se detiene. Para la simulación del sensor de peso se hace uso de un temporizador K1. Operación de la trituradora. Para el inicio de la fase 2 se hace a través del pulsador triturar. Esto da arranque de la trituradora. Su motor arranca en estrella y luego de 20 segundos pasa a triángulo y permanece en ese sentido de rotación horario, hasta que un sensor de temperatura detiene el motor, ya que la temperatura debido al triturado se eleva. Para los 20 segundos y el momento en que el motor se calienta se simulan con temporizadores KM2 y KM7 respectivamente. Luego se espera que la temperatura baje al ambiente, lo cual se hace con un temporizador KM8. Ya en la fase 3, luego de enfriarse el motor de la trituradora, automáticamente arranca estrella y luego de 20 segundos pasa a triángulo, pero con sentido antihorario. Así permanece hasta que nuevamente la temperatura se eleva y detiene el motor. KM1 es el temporizador de los 20 segundos y KM9 es del sensor de temperatura máxima. Luego de eso se espera de nuevo a que se enfríe con un temporizador KM10. Al bajar la temperatura al ambiente, arranca el motor en estrella y luego de 20 segundos pasa a triángulo, con KM11 de nuevo en sentido horario. En esta parte del proceso, la temperatura no se eleva sino que por tiempo, luego de transcurrir 30 minutos, el motor se detiene finalmente, por medio de KM12. Con KM13 se esperan 30 minutos y el sistema queda a la espera de que el operario dé inicio a la fase 5 por medio del pulsador determinado. En la fase 5 comienza a pasar el material desde la trituradora hasta el molino 1 a través de una cinta transportadora 2. El motor de la cinta transportadora es trifásico de baja potencia y un solo sentido. Su conexión es en triángulo cuando entra a operar. Todo esto lo activa el pulsador de la fase 5. En el instante que entra el material al molino 1, su motor trifásico arranca en estrella con el temporizador VT1 y luego de 10 segundos pasa a triángulo con VT2, siempre en el sentido horario, produciendo el molido del material. El sensor de peso va enviando señal al contador de este molino y por cada 500 kilos el contador se incrementa en 1. Al completar los 500 kilogramos, la cinta transportadora se detiene y continúa el molido durante aproximadamente 25 minutos con el temporizador VT3. Al finalizar este tiempo, el material molido sale del molino. Luego de 15 minutos, que es el tiempo estimado para desocupar el molino, la cinta transportadora lleva otros 500 kilos y es accionada con VT4 y apagada de nuevo con VT3 sucesivamente hasta completar las 60 toneladas programadas del material grueso. Cuando el contador completa 60.000 sobre 500, es decir 120, finaliza el molido del material grueso y el motor del molino 1 se detiene con VT6. Para la última fase, el resto del material que está en la trituradora pasa al molino 2, llevado por la misma cinta transportadora que llevó material al molino 1. Todo esto al oprimir el pulsador fase 6. Allí se muele con las mismas características descritas en la fase 5, solo que para 140 toneladas será de 280 veces. El molino 2 entra a operación por medio del temporizador CT1, con un motor trifásico con arranque estrella y luego de 5 segundos pasa a triángulo con CT2, sin invertir giro en sentido horario. El tiempo de molido en el segundo molido por cada 500 kilos es de aproximadamente 45 minutos con CT3, luego de los cuales el molino se desocupa y recibe nuevo material desde la trituradora con CT4. Al cumplir las cantidades, el molino 2 se apaga con CT6, luego de que se haya desocupado el último material de 500 kilogramos. En este video se explicará el diseño del circuito eléctrico, potencia y control en Automation Studio.
que resuelve la carta de eventos anteriormente mencionada. Para el inicio, iniciaremos corroborando el HMI con el circuito de potencia. Al lado izquierdo vemos el HMI, los diferentes botones: inicio, triturar, fase 5, fase 6, limpiar, rearme y emergencia. Abajo podemos observar cada motor: el de la banda 1, el de la trituradora, banda 2, molino 1, molino 2, con el sentido de giro y con su conexión, ya sea delta o sea estrella. Y al lado derecho vemos los contadores de material según el peso que le entra al molino 1 y al molino 2 respectivamente. Entonces, la primera fase consta de una banda transportadora a la cual se le da la orden de descargar en el depósito de la trituradora un material que es capaz de almacenar 200 toneladas. Al completar la capacidad, la trituradora inicia el funcionamiento. Entonces vamos a darle simulación, inicio, la fase 1 comienza. Acá dice que el motor está activado. En el momento que se desactiva es porque terminó de transportar el material. Acá lo terminó de transportar. Entonces podremos iniciar con la fase 2. En la fase 2 se arranca la trituradora, arranca en estrella y después de un tiempo pasa a triángulo, todo en sentido de la rotación horaria, hasta que un sensor de temperatura detiene el motor y ahí se acaba. Entonces vamos a darle fase 2. Arranca en estrella, pasa a delta. A la mano derecha podemos observar, se detuvo, la temperatura es crítica, se ve acá en el sensor de temperatura. Arranca la fase 3. En la fase 3 se arranca el motor en estrella en sentido antihorario y después de un tiempo pasa a delta. Igualmente aumenta la temperatura y el motor se detiene. Espera que la temperatura descienda y arranca la fase 4, que es sentido horario. El motor se ve, está en estrella y pasa a delta. Vamos a darle el botón de emergencia. Como se observa, se apaga el motor de la trituradora, quedó en fase 4, no alcanzó a pasar a fase 5, y si le damos rearme debería iniciar en la fase que quedó. Vamos a observar si inicia en la fase 4, que es sentido horario, estrella delta. Estrella pasa a delta. En la fase 4 el sensor de temperatura está desactivado, puesto que no aumentará la temperatura del motor y se espera un tiempo para iniciar la fase 5. Entonces, en el HMI se ve fase 5. Acá se le puede dar inicio a la fase 5. La fase 5 consta de la banda 2 y el molino 1. Allí la banda 2 transportará 500 kilogramos de esas 200 toneladas al molino 1. El molino 1, tan pronto detecte que entró el material, iniciará en estrella y pasará a delta hasta que se completen los 500 kilogramos.
En ese momento la banda 2 se detiene, el contador nos muestra que ya pasaron 500 kilogramos, es decir, aumenta un 1 y se volverá a repetir el proceso en la fase 5. Para nuestra facilidad, en el contador, por el ejemplo, colocamos que cuente hasta 2. En el ejercicio es hasta 120, no es tan suficiente. Vamos a arrancar la fase 5. Como se observa a la mano derecha, la banda transportadora envía el material. El molino 1 censó la entrada del material. Cambió a delta. Llegaron los 500 kilogramos. El molino 1 sigue procesando esos 500 kilogramos y se observa que ya se contó o aumentó el contador del material del molino. La banda 2 vuelve a transportar 500 kilogramos, puesto el molino 1 ya se vació. En ese instante se vació. Entonces vamos a darle emergencia. Emergencia. La banda transportadora para, el molino 1 para, el contador se mantuvo en 1 y se podría dar rearme y de nuevo fase 5. La banda transportadora 2 termina de enviar el material al molino 1 hasta que el molino 1 lo censa, como se ve. Pasa el La banda transportadora 2 se detuvo, puesto ya pasó otros 500 kilogramos y el contador aumentó a 2. Es decir, ya se acabó el proceso de la fase 5 y se puede iniciar la fase 6. Aquí se ve que alumbró el sensor fase. Entonces, aquí vamos a hacer una prueba del programa. Entonces vamos a oprimir diferentes botones, excepto pues el de emergencia, a ver si hay alguna alteración que no debería dar. Entonces damos en inicio, no pasa nada. En triturar, no pasa nada. Fase 5, no pasa nada. Si doy en fase 6, pues inicia la fase 6, no es lo ideal. Para la muestra, vamos a darle el botón limpiar. Tampoco funciona. Limpiar solo sirve cuando se terminó un proceso. Vamos a darle rearme. Tampoco va a funcionar. Entonces vamos a darle a fase 6. Arranca la banda transportadora, enviándole al molino 2. El molino 2 empieza tan pronto entra el material. Cambia a delta. La banda 2 sigue transportando el material. Y ya el molino 2 continúa su proceso. La banda 2 ya deja de enviar material. Y con todo el contador, en ese momento ya hubo vacío el molino 2 y la banda 2 sigue enviando material al molino 2. Vamos a darle en emergencia para hacer la prueba. Se detuvo. Aquí se ve que el molino 2 se detuvo y la banda transportadora 2 se detuvo también. Vamos a darle al botón rearme. Aquí ya está activa la fase 6. Es solamente dar que el operario oprima el botón de fase 6 en el HMI y el contador siguió en 1. No hubo cambio. Otra vez.
Termina de enviar la banda 2 el material al molino 2. El molino 2 censó e inició de nuevo la operación. Aquí ya la banda dejó de transportar el material, ya no hay más material. El molino 2 terminó la operación, la fase 6 se acabó y solo es cuestión de tiempo a que se reinicie los contadores y el sistema. En este caso ya podríamos usar el botón de limpiar. El botón de limpiar, ¿qué hace? Prende todos los motores. Inicia el procedimiento de todos los motores durante un tiempo para la limpieza de los mismos. Vamos a oprimir el botón limpiar. Limpiar. El motor de la trituradora está, el de la banda 2 funciona, el de la banda 1 debería estar funcionando. Vamos a observar el de los molinos también funcionando. Todos al tiempo, como se observa en el circuito de potencia. Durante un tiempo y se esperamos ese tiempo que se acabe. Listo. Se acabó la fase de limpieza. Todos los motores apagados para volver a dar inicio. Acá vamos entonces a probar, hacer otra prueba. Es decir, solo arranca si le doy inicio. Por ende, si doy en alguno de los otros botones, excepto limpiar, no debería hacer nada. Triturar, no hace nada. Fase 5, no hace nada. Fase 6, igual. Rearme, no hace nada. Emergencia, se oprime el botón, alumbra el sensor, pero no va a hacer nada puesto que nada está operando. Vamos a pasar al circuito de control, una breve explicación. Vamos a parar la simulación. Control. Entonces, nosotros decidimos para el circuito de control dividirlo en las fases. Aquí se ve la fase 1, se ve el switch de inicio, temporizadores, relés, contactores, la fase 2, igualmente, con el botón, con el switch de triturar que aparece en el HMI. La fase 3, con un pequeño sensor luminoso que para cuestiones de simplicidad nos permitía corroborar si funcionaba la fase 3. Entonces es el de temperatura, cuando disminuye la temperatura, nos permitía saber. La fase 4, todo de desde la fase 2 a la 4 es del mismo motor, el de la trituradora. Por eso no colocamos en el HMI ningún botón de fase 3 o 4, ni 2, le colocamos triturador. Bajamos, vemos la fase 5, con el botón switch de fase 5, temporizadores, relés, contactores. Aquí se ve el circuito de control de la fase 6, igualmente con su switch correspondiente. Y observamos. En el HMI se encuentra el botón, el switch, y aquí se encuentra un contactor que depende de ese switch. Aquí vemos unos contadores que hacen el trabajo de los contadores,
que observamos en el HMI. Aquí está. Contador 1 y el contador 2. De molino 1 y molino 2. El de limpieza está. El de limpieza. El de rearme. Entonces, para el rearme, aquí se puede observar, está el de emergencia y el de rearme. En el de emergencia, cuando se oprime el botón de emergencia, se cierra este contactor. E1 se activa, E1 cierra este contactor del de rearme y según el momento en el que vaya el sistema, la planta, en el momento que vaya la planta, alguno de estos diferentes relés quedar activo. Eso nos va a abrir un contactor en la fase correspondiente. Por ejemplo, si en el momento de la fase 2, de la fase 3, por ejemplo, se oprime emergencia, aquí se cierra. Emergencia depende, en emergencia se encuentra R2, en emergencia se encuentra R2, no, sino en la fase 2 se encuentra en la fase 3 se encuentra R2. Vamos a la fase 3. Aquí vemos R2. R2 se abre, R2 se abre. Ninguno, como en las otras fases ya pasaron, ningún motor va a funcionar, ningún motor va a estar funcionando, es decir, ninguna fase va a estar funcionando excepto la fase 3. La fase 3 se abre y después, cuando oprimimos rearme en el HMI, este contactor se cierra, este contactor de emergencia se abre, se sale de emergencia y se resetea, porque E1 se desconecta, este 1 se abre, este 1 se abre, y por ende se vuelve a iniciar la fase 3, ese ejemplo. Y ya, este es nuestro sistema de control. Tenemos contactores de emergencia en cada fase. En la primera fase igualmente se puede observar. Y ya, eso es todo.